Invitar a todos nuestros compañeros a tomar asiento, porque imagínese usted que le podrían pagar 10.000 pesos, ¿sí? 10.000 pesos si usted cambia su antiguo medidor por el medidor nuevo. Esa es una propuesta, ¿no es cierto?, un acuerdo de 3 empresas de distribución eléctrica. Estamos con la ministra de Energía, Susana Jiménez Schuster, para conversar, y además también con Carlos Rejola, porque tenemos una nota para que usted entienda lo nuevo, lo que está pasando con los medidores. Mire. Vamos a ver. Un grupo de adultos mayores reunidos por un movimiento ciudadano realizaron una protesta en el centro por varios temas. Uno de ellos, la polémica por el cambio de medidor. Es que no es un misterio, existe preocupación y descontento ciudadano que incluso ha llegado al fútbol. Ojalá no nos cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile porque no tienen dinero para hacerlo. O sea, creo que es un robo para esa gente. Y la historia de los medidores sumó un nuevo capítulo. El gobierno anunció que llegó a un acuerdo con 3 empresas eléctricas para que éstas le compren en 10.000 pesos los equipos convencionales a sus dueños. Un estímulo para realizar el cambio por los medidores inteligentes. No creo. Lo veo que sigan como estamos. Claro, los 10.000 pesos compramos la tienda, pero después, no sé. Es que hay gente que a lo mejor quiera tomar la opción, po. Y ante eso, bueno, es su opción, pero no, yo no la tomaría. Las compañías que se comprometieron al pago de estos 10.000 pesos son Enel, Saesa y Chilquinta. Según cifras del Ministerio de Energía, este incentivo beneficiará a 2,4 millones de hogares que son dueños de su medidor. Las empresas nos han propuesto este monto, se nos había planteado como posibilidad que fuera un comité de expertos que evaluara el valor de los medidores usados, pero la verdad es que si un medidor nuevo vale entre 10 y 15.000 pesos, probablemente usado era un monto muy inferior y por lo tanto estamos contentos con esta propuesta, creemos que favorece a las personas. ¿Y qué pasará con los clientes de estas compañías que ya tuvieron el cambio de medidor? Esos consumidores que ya se les cambió su medidor y que eran dueños de su medidor, también van a ser beneficiados por este acuerdo. El costo de este incentivo corresponde en un 100% a las 3 empresas que se comprometieron voluntariamente y no puede ser traspasado las boletas de la luz. El método de entrega de los 10.000 pesos está en definición. ¿Qué pasará con el resto de las compañías del rubro de distribución eléctrica? ¿Se sumarán a la compra de medidores antiguos a sus dueños? Como industria, estamos aún en conversaciones y participando en las mesas técnicas. Algunas empresas de esta industria, en forma individual, han tenido conversaciones con el gobierno respecto a las cuales cada una de ellas tiene que hacer sus propios comentarios. Desmarque del gremio del rumbo tomado por 3 compañías. Así las cosas en 7 semanas más, cuando terminen las sesiones de la mesa técnica convocada por la Comisión Nacional de Energía, se conocerá si el resto de las empresas comprarán o no los medidores antiguos a sus dueños. Creemos que lo más importante es seguir avanzando las conversaciones y por lo tanto como industria vamos a seguir participando de todas las mesas que ha llamado el gobierno. CGE, en tanto, que es la compañía de distribución más grande de Chile con casi 3 millones de hogares, manifestó mediante un comunicado que, una vez concluido el trabajo de la mesa técnica, la empresa evaluará todas las iniciativas planteadas y propondrá un plan integral que permita la adopción de esta tecnología. Ya, instalada en el estudio está Susana Jiménez, ministra de Energía, también Carlos Rejola, les damos la bienvenida, invitamos a usted, a nuestro público también, a que haga sus preguntas y también sus opiniones a través de las redes sociales. Ministra, cuéntenos del acuerdo, en qué consiste y quiénes pueden ser los beneficiarios. Bueno, sí, efectivamente, como ustedes recordarán, semanas atrás nosotros propusimos explorar un acuerdo con las empresas de modo tal de que hubiese un incentivo inmediato para aquellos que eran propietarios de un medidor y que legítimamente sentían que se les cambiaba su medidor que todavía estaba siendo útil y utilizado por esas personas. Y es en ese sentido que celebramos que algunas de estas empresas ya se sumaron a esta iniciativa. Básicamente para nosotros lo importante es transmitir que este es un cambio tecnológico que mejora la calidad de servicio y en ese sentido sumando a los beneficios que muchas veces ya hemos comentado, como es el hecho de poder tener una detección inmediata de las fallas y poder resolverlas rápidamente y por lo tanto reducir las interrupciones y con eso dar una mejor calidad de servicio, así como otros beneficios asociados al propio medidor, como es la poder gestionar el propio consumo, como es el poder tener el día de mañana generación para el autoconsumo y venderle el excedente a la red. Bueno, todos esos beneficios que nosotros creemos que van en favor de las personas necesitan de un incentivo adicional producto de esta legítima
polémica que se ha generado en torno a este recambio. Así que celebramos que se hayan sumado a esta propuesta y esperamos que las empresas que aún no lo han hecho se sumen y de esta forma cumplan con la obligación que tienen, de acuerdo a la legislación y a la norma técnica, de cambiar los medidores. Ahora, el tema del medidor antiguo es uno de los aspectos que ha generado controversia, pero el fundamental tiene que ver con la integración del costo del medidor nuevo, del medidor inteligente, en la tarifa. ¿Eso se ha discutido en algún minuto? ¿Existe la posibilidad de que esos medidores no sean incorporados en la tarifa de alguna forma? A ver, hay algunas iniciativas en esa línea, pero la verdad es que yo creo que aquí nosotros hemos querido ser bien responsables. Nosotros heredamos, como les he dicho, esta situación de que se había legislado, se había hecho una norma técnica, se hizo un proceso tarifario y de alguna manera recibimos esto y queremos ser parte de la solución, pero siempre con transparencia hacia la gente. O sea, aquí lo que paga el cliente, el consumidor, el hogar, es un servicio eléctrico que nosotros como gobierno queremos que sea un mejor servicio. No queremos repetir situaciones del pasado en que los cortes se prolongan por días, en que además tenemos comunas, porque siempre se habla del promedio país de interrupción, pero en Chile hay comunas con más de 100 horas de interrupción al año. Y por lo tanto, haciéndonos cargo de que hay que mejorar ese servicio, tenemos que tener una exigencia mayor para que ese suministro sea de mayor calidad. En ese contexto se les exige a las empresas mayores inversiones, no solo en la red de información, que incluye medidores en las casas, pero también medidores en otras partes de la red, sino también inversiones de fortalecimiento de líneas, etcétera. Ahora, en un mercado regulado como es el de la distribución eléctrica y como muchos otros mercados en nuestro país, evidentemente esas inversiones son parte de los activos que tiene la empresa para prestar ese servicio y como tal es remunerado a través de la tarifa. Por lo tanto, conversábamos al principio con Carola, yo le decía, más allá de decir si el medidor lo va a pagar la persona o no, es que la persona tiene que saber que paga por un servicio eléctrico, el cual requiere de una serie de inversiones para que sea de la calidad del servicio que nosotros le estamos exigiendo. Nosotros en la tarifa, si nos preguntan, bueno, ¿pagamos los postes, pagamos los cables? En el fondo pagamos un servicio que requiere de todos esos activos y que ahora incluye un sistema de medición. Una cosa más, el problema es que si no fuese así, ¿cuál es la alternativa? Hacerlo como era antes, o que la gente arriende el medidor o que compre el medidor. Pero este es un medidor mucho más sofisticado. ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que compre el medidor? ¿Cuánta gente podría comprar un medidor que hoy día en el mercado vale en torno a los 80.000 pesos? Entonces, tiene que ser una infraestructura que adquiera la empresa, que la mantenga, que la repare. Acuérdense que cuando el 70% de la gente es dueña de su medidor. Y por lo tanto, cada vez que se echa a perder, que tiene que reprogramarlo, que se le rompe, por ejemplo, una catástrofe natural, tenía que ir y pagar por todos y cada uno de esos servicios y en última instancia comprar un nuevo medidor. Eso tiene que dejar de ocurrir porque tiene que ser de cargo de la empresa hacer esa inversión. Pero hay varias cosas del proceso, ministra, que llaman la atención. Se ha hablado de que no hubo licitación para la compra de los primeros medidores que ya han sido instalados. Y antes de entrar en ese detalle, yo quería preguntarle qué le pareció esta frase del exministro de Energía, Máximo Pacheco, que ha estado en la controversia los últimos días cuando dice que este asunto de los medidores fue un golazo de las empresas distribuidoras al anterior gobierno de Michelle Bachelet. Tenemos la imagen, ¿eh? Ajá. Tenemos la imagen, la podemos compartir. Tenemos el audio. Ok, confirmo. Cooperativa. Quiero decir es que esta no es una discusión tecnológica. Esta, en mi opinión, es una discusión de una política pública aberrante. Esto fue un golazo que le metieron las distribuidoras de eléctrica al Estado. Es una política contra el bien común y en favor de las distribuidoras que con ello están cometiendo un abuso inaceptable contra los hogares. Y lo voy a explicar con pera y manzana. Aquí el Estado le hizo el favor a las distribuidoras de identificarles una inversión de $1.000 millones. Las empresas están siempre buscando oportunidades de inversión. Bueno, aquí el Estado les ayudó a identificar esta inversión. Señores, aquí hay $1.000 millones de inversión en medidores inteligentes. Luego, el Estado hace que esta sea una obligación para todos los hogares de tener estos medidores en un plazo de 7 años. Y finalmente, la guinda de la torta, el Estado, a través del proceso de tarificación, le fija a estos medidores una tarifa
que le permite que esta inversión de $1.000 millones obligatoria para todos los chilenos, hogares chilenos, tenga un retorno de 10% para la empresa modelo, pero todos sabemos que la empresa modelo está llena de supuestos con información muy escasa, pero que de verdad significa un retorno a esa inversión de 15% al año a la inversión. No hay ningún país del mundo donde las inversiones de un monopolio regulado como este tenga retorno de 15%. Es por eso que la gente tiene toda la razón de estar indignada, porque esto es un abuso, esto es la única explicación que yo tengo, este es un golazo que le metieron las distribuidoras al Estado de Chile. Es una política pública aberrante. Esto es una demostración de que el Estado, que tiene que hacer política pública en favor del bien común, aquí no lo hizo en favor del bien común, sino que lo hizo para favorecer a las empresas distribuidoras. Y por lo tanto, esto de que me tienen una propina de 10 lucas, yo lo encuentro que es una cuestión que realmente no va al tema de fondo. ¿Es un abuso, ministra? ¿Es un golazo? Mire, yo de fútbol sé poco, pero yo creo que fue un autogol enorme el del ministro Pacheco. O sea, basta escucharlo en sus declaraciones el año 2016, cuando hizo una serie de reportajes destacando las virtudes de los medidores inteligentes, pero no solo eso, anunciando que esto iba a terminar siendo traspasado a tarifa o comprado por los propios consumidores. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy responsable en política pública. Acá han habido muchos que han querido participar de este debate con declaraciones que son bastante fuertes. Acá hay se le endosa una responsabilidad enorme, además a su colega de la administración anterior, diciendo que se les metió un gol. Yo le pregunto a la administración anterior, que hicieron 2 procesos tarifarios durante el periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué es lo que pasó? Que el ministro Pacheco siente que hubo un gol. Yo creo que él tiene que entrar a explicarlo. Hablar de rentabilidad de 15% quiere decir entonces que ese proceso tarifario no se hizo con el rigor que hay que hacerlo. A nosotros nos va a tocar un proceso tarifario que ya se está iniciando, porque son procesos muy largos. Y en que se refiere a partir de la rentabilidad asegurada del 10%, que hay muchas empresas que pueden abaratar aún más sus costos y que en la práctica sería el 15%. Eso es lo que dice Pacheco. Claro, lo que pasa es que ahí hay un error conceptual, porque lo que hay acá es ¿cómo se fijan las tarifas a las personas? Se establece un modelo de empresa que es eficiente, por lo tanto es distinta a la empresa real, está optimizada, si uno pudiera decir algo así. Y por lo tanto, por ejemplo, si tiene que tener cables, postes, medidores, se estiman al mínimo costo que se puedan adquirir en el mercado. Y esas inversiones se reconocen con una cierta rentabilidad del 10%, pero de nuevo es para esa empresa súper eficiente. La empresa real, que no siempre es igual a la empresa eficiente, la verdad es que tiene que intentar alcanzar esa rentabilidad, porque no es una rentabilidad garantizada. Acá, a partir de esa rentabilidad y esa empresa súper eficiente, se establecen las tarifas. Por eso es tan importante el proceso tarifario que nosotros iniciamos este año, porque lo que busca es cuál es el mínimo costo para que esa empresa pueda entregar un suministro con la calidad de servicio que nosotros le queremos exigir. Pregunta concreta, lo que la gente quiere saber, nos están mirando hoy día, recibimos todas sus preguntas a Bienvenidos 13, ahí hashtag. ¿Qué significa esto en concreto? Las personas están mirando hoy día. ¿Qué significa esto de los 10.000 pesos? O sea, ¿cómo va a operar y qué significa para la gente que hoy día nos mira desde regiones, desde Santiago, de todo el país? A ver, lo que esto significa es que para todos aquellos que eran dueños de sus medidores y que legítimamente han visto con preocupación todo este proceso, va a haber un incentivo monetario, que quiere decir que al momento en que le vayan a cambiar ese medidor, va a haber entrega de 10.000 pesos, que es una suerte de compensación, de incentivo, como se le quiera llamar. A mí lo que me interesa es que la gente se informe y conozca los beneficios de este cambio tecnológico, y de esta manera vea no solo estos beneficios que van a surgir con el tiempo, o para una persona que utiliza y aprovecha su medidor va a poder tener beneficios directos, sino que además pueda desde el minuto 1 tener un beneficio directo por el cambio en medidor. Vaya al debate político que uno puede
inferir a partir de las frases de Máximo Pacheco, que ha sido cuestionado, porque claro, habla de un golazo, pero él también formaba parte del equipo, digamos, un poco raro. Pero el pasado 15 de marzo, cuando usted estuvo acá, efectivamente habló de que se estaba juntando con una empresa distribuidora, que estaba buscando un acuerdo, y recuerdo bien que la frase suya fue que se iba a buscar encontrar una suerte de incentivo, como dice usted, o compensación para el resto de los mortales, que se acercara a lo que sabemos que va a tener que pagar la gente por ese medidor inteligente, que era un promedio de 87.000 pesos, ¿cierto? Finalmente terminan siendo 10.000 pesos, lo que se nos comenta, bueno, Máximo Pacheco dice que es una propina, usted dice que es un incentivo, uno lo ve como una compensación un poco baja. ¿Es solo eso lo que se puede negociar con la empresa distribuidora en el país? ¿Solo podemos sentarnos con ellos, saber que nos van a cobrar por algo que claramente ha generado indignación popular y sacarle, así en buen chileno, para atravesar el tema tal como propone Martín, solo 10.000 pesos de vuelta? Qué bueno que me lo pregunte, Mauricio, porque la verdad es que es bueno aclarar los números. Acá no se pretende pagar con estos 10.000 pesos el nuevo medidor. El nuevo medidor lo tiene que comprar la empresa, así como compra todos los activos para prestar el servicio. Eso lo sabemos. Y pagamos nosotros el servicio. Ahora, hablemos de cuánto pagamos nosotros por el servicio, porque nosotros hemos hecho las estimaciones. En una cuenta tipo es del orden de 20.000 pesos al mes, lo cual más de la mitad de los hogares pagan 20.000 pesos o menos. En una cuenta de 20.000 pesos, al cabo de los 7 años que demora el reemplazo de los medidores, en la práctica paga menos en su cuenta de luz. ¿Por qué? Porque si bien hay un componente asociado a las mayores inversiones de las empresas, hay descuentos de costo y reposición, hay descuentos, en el caso que es arrendatario es más claro aún, hay descuentos del arriendo y hay descuentos de costos fijos. Eso es así. Hicimos la simulación para los 20.000 pesos y también para los más vulnerables, una cuenta de 10.000 pesos. Esas personas se van a ver, comillas, beneficiadas con el cambio. Pero nadie lo ve, ministra, nadie lo ve así. Por eso pero déjeme explicarle los números, por eso es tan importante. Es que siento que cuando me empieza a hablar del número, y yo le agradezco que sea tan técnica y rigurosa en hacerlo, no me responde la pregunta. La gente tiene muy claro lo que pasa, al menos en términos quizás no tan sofisticados de análisis, pero es... Tenemos que pagar por un medidor nuevo, estamos obligados a pagarlo, 87.000 pesos. Lo que hace el ministerio, usted en su caso, es tratar de negociar con las distribuidoras, a partir de todo lo que se generó, para poder tener una suerte de compensación, incentivo, estímulo, pongámosle el nombre que usted quiera. Y lo que se consigue son 10.000 pesos. Hablemos de esas cifras así cerradas. ¿Eso es todo lo que podemos conseguir de la empresa distribuidora? ¿Solo 10.000 pesos? Por eso es importante que me escuche mi argumento, porque lo que le estoy diciendo es que para la gran mayoría de los hogares, ciertamente para los más vulnerables, porque acá, sin entrar en tecnicismo, hay subsidios cruzados. Acá no es que todos paguen lo mismo. Acá la persona que consume más aporta mucho más que el que consume menos. Por eso le digo, más de la mitad de los hogares que hoy día pagan una cuenta de menos de 20.000 pesos van a verse favorecidos del punto de vista monetario, porque las reducciones de gastos que va a tener esa cuenta es mayor que lo que aumenta producto de la inversión. Seguro que nadie lo ve así. Ministra. Pero es que no es como lo ven, es como son los números. Ve usted la polémica que se ha generado. Nadie lo ve así. Nadie cree que va a ganar con esto. Porque hay que explicar bien que cuando se ha hablado de 200 pesos, por ejemplo, es en promedio. Pero el promedio, de nuevo, esconde realidades de gente que consume mucho y por lo tanto va a pagar mucho más. No me respondió y de la pregunta. Gente que paga poco. Ministra, perdón que le interrumpa. Mauricio, repita la pregunta para contestársela bien. Perdón que le interrumpa, perdón, Mauricio. La última vez que la repito. Digo, para ver si podemos conseguir una respuesta. Mi pregunta era, frente a este escenario de polémica, frente a este escenario de molestia ciudadana, usted acá, cuando estuvo el 15 de marzo, dijo, nosotros nos vamos a sentar con la empresa, porque también hay que tratar de buscar que la gente sienta que no le está metiendo el dedo en la boca, ¿cierto? Y mi pregunta ¿es todo lo que se puede conseguir con la empresa distribuidora solo 10.000 pesos? Tomando en cuenta que todos sabemos que, de acuerdo a lo que mismo se dijo, de acuerdo a lo que el mismo presidente dijo acá, el cliente siempre paga todo. ¿Se acuerda usted? Se nos dijo que eran 87.000 pesos promedio lo que cuesta el aparato mismo, la operación del aparato mismo, la instalación, el medidor inteligente. Usted está en una suerte ahí de búsqueda con las empresas para que se pudiera, como, qué sé yo, compensar un poco el costo que va a tener que ser asumido por la gente. Son 10.000 pesos. Pregunta final. ¿Es todo lo que se puede conseguir desde la autoridad con la empresa distribuidora? Eso es lo que nosotros hemos explorado en el acuerdo, junto con el hecho de que las empresas, al momento de hacer el cambio de medidor, no solo le entregue este incentivo, sino que también le ofrezca alternativas tarifarias que, en caso de serle conveniente a la persona, pueda optar por ella y con eso reducir su cuenta de electricidad. Pero yo no quiero que pase colado lo que le estoy diciendo.
más de la mitad de los hogares, es decir, todos los hogares promedio y los que pagan menos, no van a tener un aumento en sus tarifas producto de este cambio tecnológico y en cambio van a tener este incentivo si eran dueño medidor y además van a acceder a una serie de otros beneficios asociados al medidor inteligente. Si yo no tuviera la convicción de que esto es bueno para el país, de que es bueno para la gente, de que va a generar una mejor calidad de servicio y que no va a sobrecargar la cuenta de los más vulnerables, yo también hubiese sido más fácil decir, bueno, echamos todo para atrás, pero tenemos la convicción de que esto es bueno, que haya sido mal informado, que se haya hecho muy rápido, que ahora se estén peleando si fue un gol o no un gol. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Yo lo que he buscado como gobierno del presidente Piñera, una buena solución, explicar transparentemente a la gente de en qué consiste este cambio y por qué creemos que va a beneficiar a las personas. Ministra, acogiendo a eso que usted acaba de decir, dice, va a haber una serie de beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios reales? ¿Cuántas son las nuevas categorías tarifarias si es que las hay? ¿Cuánto va a bajar? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Y yo sí hago un poco consonancia con Mauricio. Usted me ofrece 10.000 pesos, pero el medidor vale 87. Hay 77 que hay que pagar y está bien, no lo discutamos, le doy eso. Pero mi pregunta es, ¿dónde están publicados esos supuestos beneficios? Y un detalle, el medidor no garantiza que las interrupciones no ocurran. Usted en la exposición de motivos del medidor dice, mire, va a hacer que el suministro, porque hay comunas que tienen muchos cortes, esos cortes solo se van a evitar si es que las empresas invierten en aquello que se corta, no en el medidor exactamente. Claro, lo que pasa es que se requiere muchas inversiones que no son solo el medidor. Efectivamente hay reforzamientos de líneas, sobre todo en zonas más rurales, donde es donde se producen estas mayores interrupciones. Y por lo tanto, ¿cuál es el beneficio de los medidores inteligentes? Que es un sistema en red de información y va a permitir detectar en línea dónde se produce la falla y por lo tanto reponer ese servicio más rápidamente. Eso redunda en que para los hogares hay menos interrupciones. Ministra, le hablo de los estímulos que usted misma acaba de decir, no asociados al costo del medidor. Usted acaba de decir con nosotros que va a haber una serie de beneficios adicionales. Bueno, ¿esos están cuantificados, están medidos? ¿Dónde los puedo ver? ¿Cómo lo puedo saber? Porque aquí la cosa que más me preocupa, no sé si a todos, es que no hay información. Aquí hay una decisión tomada, listo, adáptense ustedes, vean cómo la socializan. Y en ese proceso es donde muchos estamos del lado de ¿por qué no me informaron? Y si ahora me van a informar, infórmenme todo. ¿Cuáles son esos beneficios? Esa es la pregunta. Y en ese sentido yo agradezco la oportunidad de poder, de alguna manera, contarle a ustedes, a los televidentes, de en qué consiste. Porque no solo, como les decía, las interrupciones van a ser menos y van a ser además exigibles a nivel de comuna. Acá, les repito, los promedios esconden disparidades muy grandes y por lo tanto esto también tiene que ver con más equidad en la calidad de servicio hacia las distintas comunas, sean urbanas o rurales. Adicionalmente, el hecho de que se tenga un medidor inteligente permite tener un perfil horario del consumo propio. Es decir, yo voy a poder ver cuál es mi perfil de consumo. Eso me va a permitir no solo tomar medidas de eficiencia energética, como es ese horario en que todos tienen todo prendido, los hijos, y que hay un sobreconsumo innecesario, sino que también va a permitir que en el tiempo, porque nosotros, ustedes saben, desde ya el programa de gobierno tenemos presentado que vamos a modificar la ley de distribución justamente para meter más actores, más servicios, más comercializadores, puedan también ofrecerles servicios que le permitan reducir su cuenta de electricidad. Y además, acuérdense que nosotros estamos promoviendo mucho lo que es la generación para el autoconsumo. Hoy día, cuando alguien pone un panel solar para producir energía y consumirla, si quiere inyectar el excedente a la red, tiene que comprar un segundo medidor. El medidor inteligente, por definición, hace las partes de sumar lo que se consume, pero también lo que se inyecta a la red. Y por lo tanto, vamos abriendo camino a una nueva era de relación con la energía. Las personas estábamos acostumbrados a ser meros compradores de energía, pero el mundo camina hacia otro lado, camina a que hayan otros comercializadores que me puedan vender energía limpia solamente, el que me puedan prestar servicios de ahorro energético, el que el día de mañana haya más vehículos eléctricos y por lo tanto se puede almacenar energía e inyectar, es decir, uno pasa a ser comprador y vendedor de energía. Entonces viene un mundo totalmente nuevo, el cual con los medidores tradicionales no existe. Ministra, ¿qué pasará con los clientes de estas compañías que ya tuvieron el
cambio de medidor? Sí, eso es una buena pregunta porque lo que nosotros hemos acordado es que esas personas, si eran dueños de sus medidores, también sean beneficiarios de este incentivo. Ministra, da la sensación con el asunto de los 10.000 pesos que los ciudadanos tenemos que estar muy encima de los proyectos, porque eso no formaba parte del proyecto desde un principio, sino que dado que la gente se manifestó, se indignó y usted tuvo que mediar, presionó, claro. Apareció, entonces es como chuta, hay que estar siempre encima de todo y hay que reclamar, porque si no, no pasa nada. En esa línea, mucha gente se estaba resistiendo al cambio de medidor. Habían municipalidades que también estaban promoviendo el cambio de medidor. Entonces, más que un incentivo inocente de parte de las empresas, me da la impresión de que es un monto que apunta como a seducir o a convencer a la gente a que no se resista al cambio de medidor. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema en que la gente se va a aferrar a su medidor porque no quiere y desconfía? Paguemos 10.000 pesos. Entonces, yo creo que eso también acrecenta un poco la inseguridad ciudadana de qué está pasando con las empresas y sus decisiones. Y en ese sentido, ¿usted sigue trabajando en esta especie de mediación para conseguir nuevos beneficios para los usuarios? ¿O son los 10.000 pesos y aquí se acabaría todo? Bueno, tal como yo les decía, de alguna manera nosotros heredamos esta situación y efectivamente se empieza a generar este rechazo, esta crítica y de alguna manera hay que tratar de comunicar y de contarle a la gente cuáles son las virtudes de este cambio. Es en ese contexto que surge este acuerdo voluntario que efectivamente va en forma paralela a lo que fue el proceso tarifario que ya se zanjó durante la administración anterior. Esto quiere decir que este incentivo nunca va a entrar a tarifa, nunca se le va a cobrar a las disculpe, personas. una incentiva que le va a ahorrar un dolor de cabeza a las empresas, porque de alguna manera va a agilizar el cambio medidor. Bueno, efectivamente las empresas tienen una obligación y esa obligación tiene hitos que están estipulados en la ley y al 7º año tiene que haber cambiado el 100%. Eso obviamente en parte es porque se han allanado a entregar este incentivo que a la larga, si logramos una cobertura completa, son del orden de 70 millones de dólares que, insisto, nunca van a poder traspasar a los consumidores. Va en beneficio del consumidor para que se informe, para que tenga un beneficio directo y, por supuesto, las empresas tienen que ver cómo cumplen con la normativa que se les está exigiendo. Pero la CGE, ministra, no ha aceptado la compensación de los 10.000 pesos, está en rebeldía, podríamos decir. ¿Cómo lo van a manejar? Son 2,8 millones de hogares. Sí, está en reflexión, ellos se mantienen dentro de la mesa de trabajo. Ahora, si tú me preguntas, yo espero que ellos sí se sumen porque es una empresa importante, es una de las 4 más grandes en Chile y la verdad es que yo creo que esto va en la línea de que se cumpla con los compromisos, con las obligaciones de la normativa y también de que la gente vea un incentivo directo. Yo creo que va a ser difícil de explicar que hay algunas empresas que lo hagan y que una se reste. Ministra, bienvenida una vez más. A mí me parece desde afuera, mirando toda esta conversación durante los días que hemos estado atentos, que acá hay una suerte de equivocaciones. Hay un proceso anterior, usted habla del trabajo del gobierno anterior también, hay un proceso legislativo, sabemos, un monopolio natural con respecto a esto, hay una concesión del Estado, pero públicamente hemos visto a las máximas autoridades del Estado hablando en voz de su responsabilidad, pero también en voz de las empresas. ¿No cree usted que eso genera mayor desconfianza de los ciudadanos cuando vemos al presidente dando las explicaciones que sentimos nosotros debiesen dar los ejecutivos o los personeros más importantes de estas compañías? ¿Por qué el Estado chileno se pone en esa línea de fuego en esta situación en la cual entiendo la responsabilidad no solo le cabe a ustedes? A ver, yo entiendo la responsabilidad de nosotros como gobierno, de las palabras del presidente, ser totalmente transparentes con la ciudadanía, alentar un cambio que creemos que va en favor de una mejor calidad de servicio para los consumidores y también de un cierto resguardo de lo que son los procesos regulatorios en nuestro país. Nuestra responsabilidad en ese proceso regulatorio es identificar los menores costos posibles para que ese consumidor tenga el mejor nivel de servicio. Y por lo tanto, en este proceso que nos va a tocar a nosotros y que, como les decía, ya estamos iniciando, vamos a ser muy rigurosos. O sea, acá el foco número 1, 2 y 3 siempre va a ser el consumidor. 2, que el proceso reglado se haga de la manera más eficiente y siempre pensando en llegar con el mejor servicio al menor costo posible. El rol que les competa a las empresas en esto
tendrán que ellos dar sus explicaciones, salir a explicar por qué esto no fue suficientemente claro durante el proceso que se llevó a cabo, pero nosotros tenemos una obligación con la gente y con la buena política pública, y eso en parte es lo que uno pero esta intenta buena política hacer. pública sin duda requiere procesos comunicacionales que parecen no han sido observados, porque esto ha sido una suerte de traspié tras traspié. Esta situación de los 10.000 pesos sin duda, como bien dice Jenny, está vista como una suerte de parche frente al escándalo. Y es por eso que le pregunto, ¿cómo recoge el costo político el Estado chileno, el gobierno de Sebastián Piñera? Porque eso es una situación que aparentemente se les escapó de las manos, ¿no? O sea, yo te insisto, nosotros heredamos una situación que ya estaba arreglada y lo que estamos buscando es manteniendo el espíritu de la mejora calidad de servicio. Yo quiero ser muy insistente en eso porque de alguna manera uno podría haber dicho, bueno, echamos todo atrás, pero eso hubiese significado, porque la norma estaba amarrada a este proceso. Entonces solo era exigible una mejor calidad de servicio, como les decía, a nivel de comuna por comuna, en la medida que había este proceso tarifario que fue desarrollado y elaborado en la administración anterior. Por lo tanto, manteniendo el espíritu de que queremos una mejor calidad de servicio, nuestro rol, y es lo que yo he intentado hacer, he estado acá un par de veces, ¿cierto? Claro. Es explicarle a la gente por qué creemos que este es un cambio positivo y generar incentivos, beneficios directos para que exista la voluntad de informarse. Acá han habido, Jenny lo mencionaba, autoridades que han salido a oponerse, también iniciativas de cambios legales que deben ser estudiados con mucho detalle, porque al final hay que velar por tener un buen servicio, una buena cobertura, una calidad exigible, y por lo tanto las cosas hay que estudiarlas muy bien de cuál es su impacto, no solo en el corto plazo, un impacto mediático, sino que realmente que esto propenda a un servicio cada vez mejor, que es lo que el país exige y merece a estas alturas. No queremos más interrupciones como las que hemos visto, no queremos que hayan días enteros en que hay comunas que no tienen suministro eléctrico, que muchas veces además está asociado a los sistemas de agua potable y por lo tanto es sin luz y sin agua. Bueno, de eso es lo que nos hemos querido hacer cargo. Ministra, yo tenía dos preguntas. Usted ha dicho acá que para la mitad prácticamente de las personas que pagan o 20.000 pesos o menos por su cuenta cuenta eléctrica, por los ahorros que esto implica para las empresas, la tarifa va a bajar, ¿no es cierto? Eso está claro y eso es una afirmación que sin duda se la van a cobrar después si es que no sucede. La primera pregunta es ¿qué va a pasar con todo el resto, con la otra mitad? Digamos? ¿Cuánto va a subir para esa otra mitad? Esa es una pregunta. Y lo segundo, estoy pensando y me preocupa lo que va a pasar después con el tema de la diferenciación de las tarifas. Porque hoy día pagamos tarifa plana, ¿no es cierto? O sea, si yo prendo una ampolleta a las 3 de la tarde, a mí me sale lo mismo que vender a las 8 de la noche. ¿No es cierto? Para la empresa no es así, porque le sale más caro a las 8 de la noche, pero yo pago la misma tarifa. ¿Qué va a pasar después cuando haya tarifas diferenciadas? Nos vamos a encontrar con el mismo problema con que nos encontramos hoy día, por ejemplo, en las autopistas concesionadas, en que el momento del taco es justamente el momento en que más me cobran, es decir, cuando yo tenga que ocupar la electricidad, porque es la hora en que llego a la casa, es la hora en que están los niños en la casa, en que se hace todo, es justamente la hora en que va a ser más caro y eso sin duda que va a subir las cuentas. Ya, entonces déjame ir a las dos preguntas. La primera, nosotros hicimos el ejercicio para la tarifa tipo y para una tarifa inferior, es decir, 20.000 pesos, que es la tarifa tipo, y 10.000 pesos. Cuando es arrendatario del medidor, en ambos casos, los descuentos son mayores que lo que se suma a la tarifa. Solamente en el caso de la tarifa tipo, en que es propietario del medidor, al 7º año sube 65 pesos y por lo tanto queda más que compensado con este incentivo que se ha propuesto con las empresas. Y por lo tanto es bien importante porque nosotros tenemos un sistema que tiene subsidios cruzados. Los que tienen consumos más bajos pagan menos que los que tienen consumos altos. Por eso es que en promedio se habló mucho de los 200 pesos, ¿te acuerdas? Pero eso es en promedio, eso suma a los grandes consumidores. Y por lo tanto, para el hogar, para las personas más vulnerables, esto va a tener el impacto que yo te mencionaba.
Respecto a las tarifas diferenciadas, y ahí también hacerme cargo porque de repente por WhatsApp circulan unas noticias medias, digamos, Falsa. dramáticas. Falsa, no hay que mirar. Falsa, ciertamente, que hablan de que cuando haya tarifas diferenciadas vamos a terminar pagando más. Se hace sobre la base de un ejercicio totalmente ficticio con números irreales. Acá lo que nosotros hemos propuesto es decir, hoy día usted con su medidor antiguo no puede cambiar su perfil de consumo porque no lo conoce y por lo tanto enfrenta una tarifa plana. Cuando usted tenga un medidor inteligente va a saber exactamente a qué horas consume más y cuándo menos. Y lo que queremos es que la empresa le diga, usted puede seguir con la tarifa plana y seguir pagando igual que antes o que le ofrezca una alternativa en que haya horas en que en promedio la tarifa sea más barata y en otras más cara. De modo tal de que aquellos que puedan cambiar su consumo, les voy a inventar, si la electricidad es más cara en la tarde, podré planchar en la mañana, lavar en la mañana, cambiar mi conducta de consumo y con eso acceder a tarifas más bajas. Sí y solo si a la persona le conviene, tomará esa tarifa. Siempre va a estar la alternativa de la tarifa plana. Acá lo que queremos es sumar alternativas que beneficien a los consumidores. Ese es el espíritu de la tarifa diferenciada, así que cuando vean esas noticias de que esto va a ser para cobrarle más, yo le digo, acá siempre va a estar la alternativa de no cambiarse y es más, si se cambió y se equivocó, siempre tiene que estar la posibilidad de volver a la tarifa inicial. Antes de revisar las preguntas de las redes sociales y las opiniones, para todos, incluida la ministra, ¿está todo perdido? ¿Ya la ciudadanía no puede hacer nada? Por ejemplo, como esta campaña que busca rechazar estos medidores, ¿verdad? Y están juntando 100.000 firmas para derogar la ley y poder tener la posibilidad de no verse obligado a cambiarla. O sea, ¿está todo dicho, oleado y sacramentado? ¿O todavía hay una posibilidad de lucha para que esto no ocurra? No hay mucho que hacer. Si me está pasando ¿No? 10 lucas, yo creo que no hay mucho que hacer, ¿no? ¿Está todo ya zanjado, ministra? ¿No hay ni una posibilidad? A ver, yo creo que hay que llamar a la responsabilidad en estas iniciativas, porque hay que preguntarse, bueno, ¿qué pasa si no cambiamos los medidores? Efectivamente podríamos no hacerlo, pero el costo para la calidad del servicio es bastante alto. Es que yo creo que no es el tema de los medidores, sino que no, el costo no pase por el bolsillo de los consumidores. Claro, que lo pague la empresa. Ese es el tema finalmente. Si es posible eso o ya es una utopía. Yo creo que todo hay que analizarlo en su mérito. Nosotros basta ver la experiencia de nuestro país vecino, que no quiso reflejar en las tarifas de gas el verdadero valor de esa prestación de servicio. Usted habla de Argentina, ¿no? Argentina. Es que ahí ¿Qué está pasó? todo subvencionado. Claro, pero al final las iniciativas que apuntan... Es extremo, pero las iniciativas que apuntan a, oye, que lo pague la empresa y no se le reconozcan las tarifas... Son cosas distintas, ministra. No, Martín, es lo mismo. Es decir, que la tarifa no refleje los costos mínimos, de nuevo, para prestar el servicio. ¿Qué pasó a la larga en Argentina? Nunca más hubo inversiones, la calidad de servicio se fue al tacho, porque yo no le puedo exigir a una empresa que le fijo la tarifa que haga inversiones que no le voy a reconocer. Lo que pasa, ministra, es que eso está dentro de un contexto. O sea, yo veía ahora, hace poco leía informes de Argentina, hay dos generaciones que prácticamente no han trabajado, que han estado subvencionados por el Estado. O sea, entonces es otro escenario. Es un tema generalizado, Por pero eso, Martín, del punto de vista de la señal de precios que tú das, cuando tú le dices a la gente, pague una tarifa que no representa los costos de ese servicio, ¿a qué nos conduce a la larga? Y una pregunta... A que la calidad del servicio va a empeorar. Y al revés, ¿quién asegura? Yo ahí tomo la pregunta de Pablo, porque usted entenderá también que produce indignación, por ejemplo, cuando las personas van en la autopista y en el horario peak aumenta el valor. O sea, es una cuestión lógica, una cuestión humana. O sea, estoy metido en el taco, la cuestión no anda, no avanza, puede llegar 1 hora y media atrasado y sé que estoy pagando además más. Uno de repente se queda pegado debajo del portal. Y uno dice, y sé que estoy pagando más caro de lo que tengo que pagar. Y convengamos que las concesionarias son todos, es un negocio extraordinario. O sea, nadie pierde plata aquí, no son empresas que pierdan plata. Entonces, todas ganan, y ganan bien, porque son multinacionales y que hacen buenos negocios. Pero eso provoca indignación en la gente. Y la gente dice, no puedo hacer nada. Porque una vez que se hace el negocio y se firman, o sea, se hacen las bases del negocio, las reglas del negocio, empiezan las modificaciones. Entonces empiezan aquí, yo meto por aquí una cuestión, otra vez. A 10 lucas. Y claro, y como son millones y millones,
uno pone, pero escúchame, uno pone un alza de 15 pesos o 30 pesos y son millones de dólares para la empresa. Para la gente son 30 pesos, pero la suma de esos 30 pesos son millones de dólares. ¿Quién asegura que cuando se pongan estos medidores que son eficientes y que le permiten a la empresa medir mucho mejor por horario también, igual que las personas, no vengan después los cobros por horario y vengan todas estas cosas como bien especiales donde te aumento la tarifa por acá, y en la suma, lucas más por persona? Bueno, eso es precisamente lo que yo estoy explicando. Acá, el hecho de que hayan tarifas diferenciadas siempre va a ser una opción para el cliente. Pero una opción que es lo que dice Polo, pues, ministra, es como si yo salgo a la pega a las 7 de la tarde. No tengo opción. Pues. No, Martín, porque tú siempre tienes la opción de quedarte con la tarifa plana que tienes hoy, que es de hecho la tarifa máxima que puede cobrar la empresa, porque cualquier alternativa que te presente tiene que ser menor que eso. Por lo tanto, acá nadie va a estar obligado a pasarse a una alternativa tarifaria que le perjudique. O sea, ¿esto tiene un tope? ¿Usted siente que tiene un tope, que la tarifa plana es el tope máximo? O sea, la tarifa plana siempre va a ser una alternativa que está vigente. Es optativo, digamos. Si yo veo que hay una alternativa mejor que esa, me cambio. Es más, si me equivoco, tiene que estar dada todas las normativas y condiciones para que yo siempre pueda volver a la tarifa. ¿Cuál es el límite de la tarifa plana? La tarifa plana, el límite es la que establece el proceso tarifario, por lo tanto, de nuevo, ahí es la pega de nosotros, de los reguladores, establecer que esa sea la mínima tarifa posible para la calidad de servicio que estamos exigiendo. Después de Carola vamos con algunas preguntas del público. Usted ha dicho como 3 o 4 veces que este fue un asunto que este gobierno heredó, ¿no es verdad? Porque este es un proyecto que se tramitó y una iniciativa que se tramitó en el gobierno anterior. No me queda muy claro si a ustedes les gusta o no les gusta el proyecto y la ley como está, porque ha habido incluso parlamentarios del oficialismo, o sea, del gobierno, que han estado porque se derogue la ley. Y ahí voy a lo que decía Tonka de esta campaña. ¿Por qué no derogarla y partir de cero si ustedes no tienen, da la impresión, la total convicción de que esto se hizo bien? ¿O tienen la convicción de que esto está bien hecho y sigamos adelante? Es que una cosa es la forma y la otra es el fondo. Yo creo que acá abogar por una mejor calidad de servicio es algo que compartimos. El traspaso a medidor inteligente es algo que todo el mundo desarrollado ha hecho. O sea, hoy en día en Estados Unidos hay más de 80 millones de medidores inteligentes, en Europa hay más de 45 millones de medidores inteligentes. Me tinca, ministra, que en Estados Unidos y en Europa esto se licitó. Y esta es la otra pregunta que yo le quería hacer. Por supuesto. Que en el proyecto de ley inicialmente se establecía que tenía que haber una licitación obligatoria para la compra internacional, una licitación internacional para la compra de los medidores inteligentes, que son 6,7 millones, digamos, es un volumen súper importante, pero que por sugerencias de ejecutivos del gobierno anterior, esto después no se estableció en el proyecto de ley. Ingresó a la Contraloría el último día del gobierno de la presidenta Bachelet sin contemplar licitaciones obligatorias. Entiendo que este gobierno retiró ese decreto de Contraloría, pero después lo reingresó sin hacer cambios, es decir, manteniendo la no obligatoriedad de la licitación. ¿Es así, ministra? ¿Y por qué? Carola, es que hay que entender bien el proceso. Cuando yo incorporo los costos mínimos para determinar la tarifa, obviamente que busco la licitación más barata. O sea, hoy día, cuando hagamos nosotros nuestro proceso tarifario, si los medidores han bajado precio, yo voy a tomar el precio más bajo del mercado para hacer el cálculo tarifario. No es que yo considere el precio que me dicen las empresas. Pero los que ya están instalados fueron por compra directa, entiendo, ¿no? No hubo licitación ahí. Pero de nuevo, pero la tarifa está regulada con un costo asociado a los medidores que no es el costo real. Y entonces no es necesaria la licitación, dice usted. O sea, la licitación, el ejercicio que hace el regulador es ver cuál es el valor más bajo de los medidores a nivel internacional. Y ese es el que incluye para calcular la tarifa. Es decir, si la empresa no licitó y compró más caro, problema de la empresa. Ya, pero en el fondo el regulador no está involucrado en el proceso de compra. Es decir, la Comisión Nacional de Energía no le dijo a Enel, oiga, usted tiene que comprar los más baratos, claro. Y Enel, de hecho, compró de una empresa asociada, del mismo grupo. Es que, insisto, acá lo que se hace es ver cuál es el costo más barato, y esto no es solo para los medidores, o sea, cuál es el costo más barato de toda la infraestructura, de los cables, de los postes. ¿Pero en este caso en particular? Que el más sensible para todo. Lo mismo. Se incorpora en el proceso tarifario el menor costo posible de los medidores y es el que yo le voy a reconocer en la tarifa. Insisto, si la empresa fue y compró más caro a su filial porque era un buen negocio para la filial, yo no se lo voy a reconocer en la tarifa. Tenemos preguntas del público y opiniones también. Mati, tú nos ayudas. @bienvenidos 13. Ricardo, me dan 10.000 pesos por el medidor antiguo. ¿Cuál es el costo del nuevo? Quisiera saber cuánto realmente va a pagar el usuario por el nuevo medidor.
Hashtag bienvenidos Que 13. responda la ministra y vamos uno y uno, ministra. Bueno, eso es un poco lo que yo explicaba antes. Depende de cuál es el nivel de consumo de cada uno. Para consumos bajo en la cuenta tipo, 20.000 pesos, prácticamente no va a tener incidencia el nuevo medidor en su cuenta de electricidad y sí va a tener todos los beneficios. Para aquellos que consumen mucho más, pensemos, por ejemplo, sobre 40.000 pesos al mes, que es alrededor del 20% de los hogares, eso sí contribuyen de mayor manera a estos medidores. Así que va a depender mucho de si es un cliente más vulnerable y de más bajo consumo o uno de mayores ingresos. Hay más preguntas, a ver. @bienvenidos 13, Julio Cortés Flores. Cuando lluevan 3 milímetros, ¿ya no habrá corte de luz? Sí, eso es una buena pregunta. Bueno, efectivamente, esas son las situaciones que se están buscando mejorar. Nunca vamos a poder evitar las catástrofes, o sea, siempre hay situaciones climáticas extremas. Ahora, 3 milímetros de agua, por supuesto, no es una catástrofe, y debiera entonces esperarse un mejor desempeño y si hubiese coste, una reposición mucho más oportuna. La luz no se corta por culpa de los medidores, digamos. No, pero es que ahí por cierto, pero permite la detección rápida. Sí, pero ahí él puso un tema. Si de usted dependiera con la mano en el corazón, ¿a qué le hubiera puesto prioridad? A cambiar todos los cableríos y todos los problemas eléctricos que hay. Soldar los cables, por ejemplo. Que en el fondo tiene que ver con los cortes de luz, finalmente, que con diseños que ya están obsoletos, hubiera cambiado los medidores. Es que yo creo que son inversiones que van de la mano, porque... Pero esa no existe, porque ¿no? ojo, que cuando yo tengo una falla en un alimentador, en un cable largo, si yo tengo una detección rápida, lo resuelvo rápido también. Entonces tengo que reforzar la línea, pero también tengo que tener sistemas de medición que me permitan actuar oportunamente sobre esa falla. Da la impresión que mucha gente dice como estamos preocupados de cambiar el pantalón, la chaqueta. Algo que no fallaba. Claro, algo que funcionaba, pero en el fondo el gran problema de fondo tiene que ver con el cable. Pero insisto, o sea, Van con de la el mano, medidor antiguo no se podía detectar. No puede detectar de la misma... Acuérdense que nosotros cada vez que hay cortes de luz llamamos a la gente a que haga sus reclamos en la compañía, en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, porque la visión que tiene la distribuidora no llega hasta el hogar. Muchas veces se cayó un poste, se arregla ese poste, pero no se repuso a nivel de hogares y no lo sabe hasta que no hay un reclamo. Porque no está esa información a través de los medidores. Y los reclamos, Martín, son el 1%. Ya. Entonces, el hecho de poder tenerlo en línea... ¿El 1% de la falla? El 1% de la gente reclama. Es muy poca gente la que reclama. Ahora, súmale además que no vas a tener que mantener ni pagar por reprogramaciones, ni por mantenciones de tu medidor. Vas a tener menos interrupciones, como decía Pero, antes. ministra, el 2017, el grave problema con la nevazón que dejó Santiago sin luz por varios días es que tampoco había las cuadrillas y el personal técnico preparado, porque la empresa eléctrica que opera en Santiago los había despedido a todos y empezó a tercerizar ese servicio. Eso también es un costo que la empresa se ahorra y que le aumenta la rentabilidad, y eso va en perjuicio de los usuarios. 100% subcontratado. Buena pregunta, porque la verdad es que efectivamente con el medidor inteligente van a haber costos que se van a ver ahorrados. Por ejemplo, cuando uno se imagina ya un 100% cobertura medidor inteligente, no van a haber tantas cuadrillas tomando medición en la calle porque va a ser en línea, el corte de reposición va a ser en línea, pero todos esos menores costos de la empresa vamos a reconocerlo en la tarifa. Es decir, eso tiene que traspasarse a una menor tarifa porque hay menos costos de esta empresa eficiente. Ahora, eso obviamente es gradual, porque en la medida que la cobertura es muy baja de medidor inteligente, sigue siendo necesario tener las cuadrillas. Ahora, respecto a las situaciones de emergencia, ciertamente nosotros hemos estado trabajando persistentemente, la Superintendencia de Electricidad y Combustible con las empresas para tener planes de contingencia. Es real de que los requerimientos de cuadrillas, de personal, en situaciones climáticas extremas o otras condiciones, tiene que duplicarse, triplicarse y cuadruplicarse si es necesario, lo cual, por cierto, se suma también a un trabajo preventivo que lo hemos ido siguiendo persistentemente, porque acá muchas veces lo que pasa es que no hubo la poda necesaria, no hubo la mantención de las fajas donde pasan los cables, y eso evidentemente requiere de un seguimiento y una fiscalización por parte de la Superintendencia. Revisemos otra pregunta al público y vamos uno y uno respondiendo. Sí. Bienvenidos 13. Alfredo, con el medidor antiguo no existen los horarios tarifarios. ¿En qué me beneficia que ahora exista la tarifa alta?
Es un poco lo que contestaba antes. ¿Tenemos otra pregunta? Porque eso ya lo explicó la ministra. Sí, ¿habrá otra pregunta más, Mati? Favor preguntar, ¿hay un pago base? ¿Ocupes o no la luz? Ejemplo, si sales de vacaciones por un mes, ¿resulta que te cobrarán siempre una base? Sí, siempre hay costos fijos porque la cuenta que uno paga la energía que consume, pero obviamente también costos fijos que están asociados a la red. Y por lo tanto siempre va a haber una base que se cobre por ese servicio. Yo tengo una pregunta, ministra, que tiene que ver un poco con el tema de fondo. Siento yo que se empieza a develar a partir de esto, ¿no? Que es el tema sobre el negocio de las empresas eléctricas en Chile. Entre otras cosas, usted ya lo decía, tienen ganancia asegurada con un tope del 10%. Eso viene de la década del 80, pero el mismo exministro decía que puede llegar hasta el 15%. Estaba viendo que en países de Europa, por ejemplo, como España y Alemania, tienen un tope de ganancia de un 5%. Lo digo como para contrastar. O sea, en Chile podrían ganar 15 o 10, y en otros países donde el sistema es muy distinto puede llegar a 5. Entiendo que hay un anunciado proyecto para intentar modificar la ley eléctrica. Para modificar la ley eléctrica y quizás también, creo yo, para intentar revertir lo que a todas luces para la gente, y sumado al tema de los medidores inteligentes, es un abuso. ¿Por qué nos cuenta usted de qué trata ese proyecto de ley? Claro, efectivamente nosotros ya en el programa de gobierno, o sea, mucho antes de esta situación que se ha generado por los medidores y también en la ruta energética que dimos a conocer con el presidente Piñera en mayo del 2018, que es una carta de navegación para estos 4 años en materia energética, anunciamos, y hemos estado trabajando en eso, en una modificación a la ley de distribución eléctrica. Particularmente porque no solo hay temas que mejorar de los procesos tarifarios, como revisar la rentabilidad, que entre paréntesis no es garantizada, pero para no entrar en tecnicismo, igual hay que revisarla para hacerla... El exministro dice que sí, que gana también dice que es 15% y tendría que explicar por qué es 15%. ¿Pero se bajaría si no ese tope hacerlo. entonces? ¿Ya no sería el 10 máximo o se bajaría eso usted? Yo creo, yo creo que hay que revisarlo. Sin lugar a duda, está en el programa, está en la ruta energética, así como también otros aspectos propios del proceso tarifario, pero sobre todo, y ahí eso es bien importante aclararlo, porque esto no puede ir separado de la discusión del nuevo modelo que queremos de distribución eléctrica. Okay. Lo que decíamos antes, ya no somos solo compradores, vamos a vender, vamos a almacenar, van a haber nuevos actores, comercializadores, servicios que se presten sobre la red. ¿Cómo entran estos nuevos actores sin cablear más? Porque se ocupa la red, pero ya no existe. O sea, el monopolio de la red siempre va a existir porque tiene sentido tener duplicadas las redes y por eso tiene que ser regulado. Ahora, sí se puede aumentar el número de actores que comercializan sobre la red, que prestan servicios sobre la red. ¿Y pueden usar el medidor inteligente aunque sea de otra empresa? Por cierto, y ahí es donde nosotros estamos normando para la interoperabilidad de esos medidores, para que todo, y ahora ojo también con otro tema que creo que lo conversamos la vez anterior, la información. También eso se está normando del punto de vista de que si van a haber más actores, bueno, ¿de quién es la información? Siempre del usuario. Y es el usuario el que tiene que autorizar que esa información se pueda compartir y en ese sentido que hayan otros actores que le puedan prestar servicio más allá de la mera distribuidora. Muy corto, ¿en cuánto quedaría ese tope de ganancias según usted? ¿Sería lo sensato, lo justo? 6,5. Yo insisto en que eso tiene... Mauricio, tiene que conversar con el modelo de negocio al cual estamos avanzando, que es distinto al que existe hoy, que tiene riesgos probablemente distintos y por lo tanto rentabilidades asociadas que son distintas. Por eso nosotros hemos insistido en que esto tiene que ir al alero del proyecto de ley de distribución, el cual ya el año pasado hicimos el diagnóstico, hemos hecho consultas públicas, ya estamos en etapa con acompañamiento desde las universidades de trabajar en mesas técnicas y esto tiene que hacerse de manera bien responsable, bien transparente, con mucha participación, porque este es un proceso de transformación que no solo está viviendo Chile, el mundo entero está migrando hacia una transformación de la energía y de la relación de los hogares con la energía y por lo tanto hay que trabajarlo muy bien y en ese contexto establecer estos parámetros tales como la rentabilidad. De que hay que revisarlo y que se quiere bajar, eso sí es un hecho. Ministra, perdón, ¿te interrumpí? No, estoy Ministra, lo que la gente quiere saber es cómo se va a implementar el cambio. O sea, cómo el cliente va a saber el día que va una de estas compañías a cambiarle su medidor. Le digo esto por la delincuencia. Muchos de estos se pueden aprovechar de la situación. ¿Cómo nos vamos a enterar qué día pasa la compañía a cambiarme el medidor? Ese es un muy buen punto, que también es un beneficio del medidor inteligente, porque el hecho de que ya no vaya
tener que ir a alguien físicamente a medir también significa una menor exposición del punto de vista de la seguridad de las personas. Porque, como muy bien dice Raquel, puede llegar cualquiera a decir que viene a hacerlo. Nosotros estamos trabajando en una mesa técnica con todas las empresas distribuidoras justamente para establecer la implementación de este incentivo, la posibilidad de que hayan estas alternativas tarifarias y también este protocolo de aviso que sea con cierta anticipación, que haya una aceptación y que después haya una fecha definida para el cambio. ¿Por qué? Porque queremos reducir al mínimo la molestia y los riesgos que esto pueda significar para las personas. Pero todavía no lo tienen claro cómo lo van a hacer. No, porque estamos trabajando, ya fue convocado por la Comisión Nacional de Energía, han tenido 2 sesiones y van a seguir haciendo las próximas semanas. En ese día en que se provoca el cambio, la empresa se lleva el medidor antiguo e instala el nuevo, va a ser así y ahí van a pasar, o sea, los 10.000 pesos se ven reflejados en la cuenta, no sé si lo dijo o no, o van a ser, toma, acá están sus 10.000 pesos. Eso también ¿Lo dijo? No lo he dicho, se está definiendo. Es un tema muy importante, lo queremos definir en la mesa técnica, pero si tú me preguntas a priori, yo creo que lo más factible y lo más fácil del punto de vista del usuario también va a ser que sea a través de descuentos en la cuenta de luz. Yo no estoy de acuerdo, ministra, perdone que se lo diga con toda humildad. Por favor. Porque eso de nuevo es como parece pero no es. No es lo mismo 10 lucas en efectivo a que te descuenten 10.000 pesos. Porque, como que se te da por las manos. No, porque hay una cuestión de base. Eso es o sea, esto cuando aquí dice, yo tengo un incentivo de 10.000 pesos a los propietarios. Ese incentivo, que es una palabra además que me imagino que tiene que haber sido muy estudiada, no es un pago, es un incentivo. Por eso no es un pago, dice incentivo. Y el incentivo es que en el fondo te rebajan la cuenta de 10.000 pesos, tanto no son 10.000 pesos, porque cuando yo vendo algo, hay un costo, ¿no es cierto?, involucrado hacia algo, y no son 10 lucas líquidas. Tampoco sabemos si va a descontar los 10.000 enteros o de a 20 pesos y lo otro es que yo no mensuales. puedo ocupar esas 10 lucas, por ejemplo, yo no quiero ocupar esas 10.000 pesos en energía. Quiero ocuparlos para leche. Ropa. O para los remedios, o lo que sea. Entonces, te paso, pero te paso bajo mis condiciones, te rebajo bajo mis condiciones, esos 10.000 pesos en verdad no son 10.000 pesos, es menos plata, porque obviamente está dentro de una estructura de costos distinta. O sea, es muy distinto a decir, ¿sabe qué? Le vamos a rebajar 10 lucas en su cuenta. Sonaba bien, mira, pero... yo recojo la crítica, pero también, Martín, hay que pensar cuál es la forma de implementación más razonable. Que ande los quienes reponen los medidores con un fajo de billetes por las calles, tampoco parece razonable. Pero, ministra, lo que pasa es que la sensación que queda con lo que usted describe, perdón que se lo diga así. Es una cuchufleta, como que está metiendo una cuchufleta. Es que nunca pierden. Nunca pierden las distribuidoras. Nunca pierden las distribuidoras. Son poderosas. ¿Por qué? Le sacan apenas 10 lucas y más encima nos van a tirar la cuestión como un descuento, como dice la Jenny, capaz que parcelado. Nunca gana el usuario. Tantas razones, presidente, que siempre el usuario paga todo. ¿O por qué no lo dicen con sus propias palabras? ¿Por qué no lo dicen real? ¿Por qué no le dicen a la gente, ¿sabe qué? Le vamos a descontar 10.000 pesos. Eso es lo que indigna a la gente. Eso es lo que indigna a la gente, que no le digan las cosas claras. Porque a la gente le dicen un incentivo. No es compensación. El incentivo es una palabra... Ni fu ni fa. Claro. Es una lo que pasa, a ver, incentivo, pago, compensación, ustedes díganle como quieran, son 10.000 pesos para el usuario. La forma en que se pague es algo que no está definido. Yo recojo sus comentarios, pero decir que 10.000 pesos puestos en un billete o 10.000 pesos en un descuento es un valor distinto, no lo es. Es distinto. Porque el dinero es fungible y la gente puede usar ese descuento en otro uso. Hay una transacción, de acuerdo, pero no me diga que es distinto 10 lucas. 10 lucas, pero es distinta la percepción. Ministra, es distinto. Yo le paso a usted una gift card y usted tiene que comprar en el lugar donde yo le paso la gift card. Si usted me descuenta 10.000 pesos, yo le voy a dejar ahorró eso... 10.000 pesos. Sí, usted en la cuenta de fin de mes y tiene 10.000 pesos más en su bolsillo. Sí, pues, pero es decisión mía que hago con los 10 lucas. Y usted se llevó el medidor, además. Ya se llevó, uno ya entregó un producto, un intercambio. Está bien, probablemente el medidor, si tú quieres entregarlo y que lo reciclen, fantástico. Si no quieres entregarlo, yo creo que también eso está bien. Ministra, de toda esta conversación, que le agradecemos además que nos diga cómo lo ve el gobierno, a mí sí me queda una sensación. Y es que el gobierno salió a salvar algo que no es del gobierno. Ahí estoy de acuerdo es del sector privado. Quien debiese dar las explicaciones es el sector privado. Usted,
como parte del gobierno. Los parlamentarios. Los parlamentarios que votaron sin leer. Usted, como parte del gobierno, ¿cómo se siente interrogada por nosotros por cosas que ni siquiera usted puede decidir? Usted no puede decidir ni la compensación, ni la forma, ni las tarifas, salvo el marco regulatorio que usted ha dicho que va a cambiar. Es mi sensación, se la traspaso. ¿Por qué el gobierno salió a salvar esto en vista y considerando de que finalmente quien se va a beneficiar es un privado, porque a quien le vamos a pagar las luces es a un privado, y el gobierno está en la mitad tratando de explicarnos cómo debiese funcionar esto? Bien, Carlos, y con la máxima autoridad dando respuesta. Además, que lo preguntó Sergio al comienzo. Claro, pero yo en eso quiero ser súper honesta y transparente. O sea, yo creo de verdad que esto es una mejora tecnológica que es buena para la gente. No, ministra, Yo le pregunto creo... por el gobierno, no por la mejora. No, Eso estoy de acuerdo, pero de alguna manera la salida fácil era echarse para atrás y decir, echemos todo esto para atrás, derogamos la ley y sumarnos un poquito a estas voces que intentan ir en contra de este cambio tecnológico. Pero yo no creo, y disculpe que la interrumpa, no es en contra del cambio tecnológico, En la es forma. en contra de la forma en que se implementó, en que, como siempre ya nos dijeron desde el presidente a todos para abajo, que todo lo paga el usuario. Entonces las personas sentimos que finalmente se toman decisiones, no nos preguntan, está bien, no tienen para qué preguntar si siempre terminamos pagando nosotros, pero es una sensación de que, ¿y por qué no compartimos el gasto? ¿Por qué a lo mejor ustedes pagaban la mitad y la empresa pagaba la otra mitad? Esa sutileza, ministra, que es lo que yo creo que es un sentir popular que se refleja a través de estas campañas o la búsqueda de juntar firmas, no por el tema de la tecnología. Yo entiendo el punto, Tonka, de que efectivamente podemos estar todos de acuerdo en que es necesario esta mejora, pero si no se hace de una manera responsable no va a ocurrir. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un sector que tiene una tarifa regulada, no hay forma de que yo desconozca las inversiones necesarias para proveer el servicio. Entonces, acá, insisto, la alternativa era, bueno, que cada uno compre su medidor, cosa que a mí me parece inviable pedirle a la gente que compre este medidor nuevo, por muy favorable que sea y por mucho que mejore la calidad del servicio, y por lo tanto se le entrega a las empresas la obligación de esta adquisición y su mantención a lo largo de toda la vida. Ahora, que nosotros tengamos que salir a dar la cara es verdad, y por eso yo he insistido. Yo nunca he querido decir, esto heredamos un problema, heredamos una situación en que no se clarificó, en que no se fue suficientemente transparente con la gente. Igual. Sí, por supuesto. Sí, los autogoles, seamos francos, sí. Pero al final, Mauricio, el medio cacho que al final, Mauricio, uno está aquí para el servicio público y uno está para hacer buena política pública, y en ese sentido, si hay que hacernos cargo y explicar y salir a dar la cara, pues, aunque sea algo que no es de nuestra responsabilidad, yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué sensación me queda, ministra? Perdón. ¿Sabe qué sensación me queda? Que con buena voluntad, o como usted lo quiera llamar, yo no me quiero meter en eso, el gobierno está tratando de salvar algo que de verdad uno se empieza a pensar, ¿de dónde está parado el gobierno? ¿De dónde está? ¿Dónde está? Del consumidor. Ahí está el gobierno. De parte de los hogares, del consumidor y de una mejor calidad de servicio. Muchas gracias. Ministra, en ese mismo sentido, hay algo que dijo el exministro Pacheco que a mí me preocupa mucho y que creo que de verdad es lo que más me preocupa, que es cuando él dice o da a entender que desde el Estado no existen las capacidades suficientes como para llevar a cabo bien el proceso de fijación de las tarifas, de todo el proceso de regulación. Cuando dice, sabemos que el Estado no tiene toda la información. ¿Qué puede contestar usted con respecto a eso? Porque si es así, todo lo que estamos hablando no sirve de nada. O sea, si el Estado no tiene efectivamente la capacidad de hacer una buena tarificación eléctrica y tiene toda la información, todos los datos, todas las capacidades de análisis, sabe tanto o más que las empresas, quiere decir que las empresas van a hacer siempre lo que quieran. Y el gobierno, que es el que representa los intereses del consumidor, va a estar siempre por detrás. Bueno, yo no comparto ese diagnóstico. Precisamente en la ley de presupuesto hay recursos asignados no solo para generar capacidad interna, sino que también para contar con asesorías externas, con consultorías que permiten reforzar el proceso tarifario. Yo insisto, a nosotros nos toca el primer proceso tarifario ahora, se va a hacer con toda la antelación que sea necesaria, con todos los recursos para hacer un proceso responsablemente. Yo no puedo responder por los procesos anteriores en que participó el ministro Pacheco, el ministro Rebolledo, pero sí puedo dar garantía de que este proceso que nosotros vamos a llevar a cabo va a ser con todo el rigor y toda la información.
Ministra, tengo una pregunta que tiene que ver con palabras de moda, la tercerización, el empleo, el empleo conectado con las nuevas tecnologías, y hablo en nombre de los despedidos, porque muchas veces hablamos en este proceso de modernización de mejoras para el usuario, pero también queda ahí en el entredicho de que van a ser despedidos una importante cantidad de funcionarios de estas empresas eléctricas. ¿Qué hay con aquello? A mí me parece que se ha puesto poco foco también en ese grupo de trabajadores chilenos que quedan hoy día sin empleos. ¿Hay programas de conversión para poder restituir sus empleos, sus trabajos? Porque por lo pronto, más allá de la sensación de inseguridad que puede generar una persona que le toca la puerta, yo conozco a la persona que iba a medirme la luz todos los meses, lo conozco de nombre y apellido, lo he saludado 20 veces. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente que en estos procesos de nuevas implementaciones tecnológicas quedan sin empleo? Bueno, por de pronto hay que cambiar 6,5 millones de medidores, por lo tanto hay por los próximos 7 años mucho trabajo que hacer precisamente asociado a este cambio tecnológico. Ahora, en términos más globales, como industria de la energía, la transformación que se está viviendo no es solo a nivel de distribución. Hemos visto cómo han caído las energías renovables, cómo se está masificando el uso de energía a nivel ya de pequeña escala, en las casas, en los pequeños comercios, etcétera, y por lo tanto hay un proceso de transformación que, así como va acabando con ciertas actividades, va generando muchas otras. Y el trabajo que hemos hecho nosotros como ministerio es trabajar en alianza público-privada para ir detectando dónde están estas oportunidades laborales. También, obviamente, en esto hemos incluido los centros de formación técnica, etcétera, para ir generando capacidades que son nuevas, que son distintas. Pensemos, por ejemplo, en la electromovilidad. ¿Qué capacidades tenemos hoy para la mantención y reparación de los vehículos eléctricos, para hacerse cargo de emergencias en accidentes que involucran vehículos eléctricos? Son todas capacidades que hay que ir generando. Hemos creado además un plan que se llama Energía más Mujer y que de hecho apunta específicamente a detectar oportunidades laborales para las mujeres, porque este es un sector que tiene apenas un 20% de mujeres y por lo tanto creemos que dada esta transformación se van creando nuevas oportunidades, hay que saber identificarlas y hay que crear las instancias con el mundo privado para una mayor inserción también de ellas en este sector. Ministra, ¿usted diría que falta transparencia en el sector eléctrico, siguiendo un poco con la pregunta que hacía Polo a partir de las declaraciones de Máximo Pacheco? Porque entiendo que el gobierno no tiene acceso a través de la Comisión Nacional de Energía a los costos efectivos que tienen las empresas eléctricas y sabemos que las empresas eléctricas también participan del proceso de fijación tarifaria. Ellos proponen con sus propias consultoras, información, insumo, una parte de esta tarifa que entiendo que termina siendo como un tercio de la tarifa de esta empresa modelo. En ese sentido, ¿a usted le parece que existe la transparencia y la autonomía suficiente de parte de la autoridad? Bueno, eso que tú mencionas, Carola, es parte de los aspectos que yo decía antes, que son que van a ser revisados en el proyecto de ley de distribución, que es la forma en que se resuelven las discrepancias entre el regulado y el regulador. Y que efectivamente tiene mucho más sentido que cuando hay diferencias de opinión, esto vaya a un panel de expertos que sea el que dirime y no de la forma en que se ha hecho tradicionalmente. La verdad es que la Comisión Nacional de Energía no solo hace el proceso tarifario, sino que también hace el chequeo de rentabilidad. El proceso tarifario ya conversamos que es en base a una empresa eficiente, pero el chequeo de rentabilidad sí se hace respecto de la empresa real. Y por lo tanto, ahí es donde se accede a información en forma individual y promedio industrial. Una pregunta, yo tomando las palabras de Carlos, yo creo que se agradece mucho que usted esté sentada acá, porque un ministro decide si viene o no viene a cualquier programa, digamos, uno lo puede invitar, pero y es difícil contestar todas las preguntas de algo que no es parte de lo que ustedes armaron. Eso para dejarlo súper en claro. Entonces eso se agradece. Y con respecto a las reflexiones que uno va sacando y que finalmente Chile lo vamos construyendo entre todos, entre los especialistas, los ministros, las empresas y el público, porque hoy día el público también, a diferencia de otros años o otras décadas, sí toma decisiones o sí influye. Perdón, se manifiesta. Claro. Tomar decisiones, la verdad que no. Sí. Vemos como que la noticia reactivo. pasó, hemos reclamado y yo creo que la autoridad ha recibido ese reclamo Tienes razón, popular. no es la palabra correcta, pero yo creo que en algo estamos influyendo de manera que se crean ciertos cambios por la presión también y porque el público está, o sea, la gente está más informada.
nada, queremos agradecerle porque sentimos que esto es un paso adelante para nosotros también como programa y que, nada, cada vez que necesita también usted decir algo, también cuente con el programa, porque para nosotros es importante que esta conversación esté siempre, ¿no es cierto?, en ebullición, que esté ahí prendida. Así que gracias, ministra, por estar hoy día con nosotros, de verdad. Muchas gracias a ustedes la oportunidad y yo estaré aquí todas las veces que ustedes me inviten porque es importante estar de cara a la ciudadanía, conversando, explicando y poniendo la cara por las cosas que creemos son políticas públicas que tenemos que llevar a cabo. Gracias, ministra Susana Jiménez, ministra de Energía.